Actividad número uno, definición de medio de transporte y de vehículo. Medio de transporte hace referencia a todos los medios de traslado de personas o bienes de un lugar a otro. Vehículo, aparato con o sin motor que se mueve sobre el suelo, en el agua o en el aire y sirve para transportar cosas o personas. Los tipos de vehículos que tienen los medios de transporte terrestre y marítimo, según la naturaleza de cada. Pues aquí tenemos un ejemplo de lo que son los medios de transporte terrestres. Tenemos el ser humano, un medio de transporte primitivo, el uso de los caballos como medio de transporte. Aquí ya tenemos lo que son los carros, que fueron desarrollados más o menos en el siglo X, después de la construcción de lo que son los caminos. Ya acá tenemos lo que son los carruajes, que se inventaron en el siglo XVI y que tienen básicamente el mismo concepto de los carros, pero son más cómodos y pueden albergar y tienen mayor capacidad. Ya acá tenemos lo que es el automóvil antiguo, creado en 1885, que funcionaba ya con lo que es con lo que son los combustibles. Ya tenemos aquí los automóviles modernos, que más o menos se les llama modernos después del siglo XX, del 2000 hacia acá. También funcionan por medio de combustión. Tenemos ya lo que son los autos eléctricos. Los autos eléctricos se crearon en 1880. Tuvieron un buen auge en su tiempo, pero debido a la producción en masa de los autos a combustión, no fueron como muy acogidos hasta ahorita, hasta la actualidad, que ya se ve el desarrollo de esta tecnología nuevamente por motivos como lo que es el medio ambiente y la contaminación. Ya seguimos lo que es la bicicleta, que se fue creada en 1817 y la vemos actualmente. Ya tenemos lo que es la motocicleta. Fue creada en 1868. En ese entonces fue que su combustión era a base de vapor y no fue sino hasta 1885 que comenzó a funcionar a combustión. Ya tenemos lo que es el autobús. El primer autobús fue creado en 1831, también funcionaba a vapor y ya en 1895 funciona con combustibles. Ya tenemos el primer camión de carga que fue construido en 1896 y tenía una capacidad de 1,5 toneladas. Ya tenemos lo que fue el ferrocarril. El primero fue creado en 1798, dando un servicio comercial. Ya acá tenemos lo que son los trenes de última tecnología, trenes eléctricos, y el último que se llama el tren bala, que alcanza una velocidad superior a 200 km por hora. Eso sería pues más que todo la explicación de los transportes terrestres. Y aquí tenemos los transportes marítimos. Tenemos lo que es la balsa, el primer medio de transporte marítimo. Ya tenemos lo que es la canoa, que es usada para transportar personas. Barco fenicio. Tenemos los barcos griegos, que se usaban tanto para transportar mercancía como para la guerra. Tenemos los barcos vikingos, se caracterizaban por ser muy grandes y poder movilizar mucha cantidad de gente. Eran más que todo utilizados para las invasiones. Tenemos la carabela, que también servía como medio de transporte y se usaba para las expediciones. Ya acá tenemos lo que son los buques de guerra. Ya aquí el uso de la tecnología en los medios de transporte marítimo, los barcos que trabajaban a vapor. Ya con el descubrimiento de los metales tenemos los barcos de hierro. Tenemos los transatlánticos que se usan para viajes. Los acorazados que se usan en el ámbito militar y los cruceros de guerra que también son en el ámbito militar. Tenemos lo que son los submarinos, los cuales se pueden sumergir. Los barcos factoría que tienen muchos usos. Uno de ellos son la manufactura
en aguas internacionales, la pesca ilegal y cosas relacionadas. Tenemos los barcos transportadores y como lo indica la imagen, son los que se encargan de transportar mercancías, autos. Y tenemos los buques tanque, que son más que todos los que transportan lo que son el petróleo, aceites e ítems relacionados. La funcionalidad, ventajas y desventajas que tiene cada uno de los vehículos según la naturaleza de carga. Pues en relación a la funcionalidad, pues podemos denotar que lo que son los transportes terrestres, su funcionalidad se basa en lo que son las ruedas, el motor que trabaja a base de combustión. Esa sería como la funcionalidad de los vehículos terrestres. En los marítimos, pues la funcionalidad no cambia mucho, puesto que el método de combustión sigue siendo el mismo, solamente varía el entorno. Ya tendríamos que en vez de que se transporten como los terrestres por la tierra o por una superficie, ya pasaríamos a transportarnos por medio de lo que es el agua, una superficie no sólida. El método de combustión es el mismo, los barcos más que todos, más que la mayoría trabajan con métodos de combustión también. En ventajas del transporte por carretera, tenemos que son más barato, servicio puerta a puerta, restricción moderada al transporte de ciertas mercancías, mayor posibilidad de negociar, horarios, precios, flexibilidad que se adapta a las demandas y requerimientos del cliente, comunalidad, medio más utilizado en cualquier parte del mundo, trazabilidad, seguimiento con los nuevos sistemas. Desventajas del transporte por carretera. Es muy contaminante, emisiones y residuos, daña la red de carreteras, sometido a restricción de tráfico, mayor siniestralidad de toneladas por kilómetro. Ventajas del transporte marítimo, es muy barato, hay una gran variedad de carga, menores restricciones a la carga tipo peso-volumen, envíos de grandes masas, líquidos, graneles y contenedores. Desventajas del transporte marítimo, necesidad de infraestructura en tierra y de servicios aduaneros. Velocidad relativa en función del buque y tipo de servicio. Bastante contaminante, residuos, menor trazabilidad. Ventajas del transporte fluvial, poco contaminante, costos reducidos, se transporta por arrastre, mueven grandes masas hacia el interior, exterior de los continentes, llegando a las grandes ciudades y viceversa. Pocas infraestructuras básicas, poca inversión. Intermodalidad, combinando contenedores en distintas cortas, muy flexible para cualquier tipo de producto y enlace con otros medios de transporte, menor trazabilidad. Desventaja del transporte fluvial, gran cantidad de material de arrastre y sedimentación de los ríos, que incrementa el problema de encallar, y suficiente infraestructura de sus puertos para atender grandes cantidades. Los documentos necesarios para el funcionamiento y transporte de cada medio de transporte. Tenemos lo que es la CRM, la carta de porte por carretera. CRM es un documento utilizado por los transportistas y operadores logísticos en el que se establecen las responsabilidades y obligaciones de las partes en un contrato de transporte internacional de mercancías por carretera. Este documento lo rellena la empresa exportadora que figura como remitente en el documento, que puede delegar esta función en el transitorio o en la agencia que transporta por carretera. En cualquier caso, el responsable de los datos que se incluyen en el documento es el exportador. El destinatario importador firma el documento a la entrega de la mercancía para que la compañía de transportes tenga confirmación de la entrega y justifique el pago de sus servicios. La carta de porte por carretera CMR no es un título de propiedad y por lo tanto no es negociable. Tenemos un certificado de origen, es el documento que certifica que las mercancías a ser despachadas son originales del país exportador, guía de espacio nacional, carta de transporte, manifiesto de carga por carretera y declaración de tránsito aduanero. Conocimiento de embarque o BL por sus iniciales en inglés, Bill of the Lane, es un documento propio de transporte marítimo que se utiliza en el marco de un contrato de transporte de las mercancías en un buque en línea regular. La finalidad de este documento es establecer las reglas de la relación contractual entre el cargador, el consignatario de la carga y el transportista, dando confianza a cada parte respecto al comportamiento de las otras.
Conocimiento de embarque multimodal. El conocimiento de embarque multimodal FBL es un documento de transporte internacional que cubre dos o más modos de transporte, como por ejemplo el transporte por carretera y por mar. También se utiliza como contrato de transporte y comprobante de que las mercancías se han recibido. Las diferencias que tienen estos dos medios de transporte. Hacer un comparativo. Pues en el transporte marítimo está guiado al ámbito internacional, ya que puede decir que es el único medio económico de realizar el traslado de grandes volúmenes de mercancías entre diferentes sitios geográficos. En cuanto a su capacidad, el tonelaje de los buques son superiores, por lo que pueden transportar mayores toneladas de carga y tienen la posibilidad de utilizar buques de diversos tamaños. Este medio se caracteriza por su bajo costo. La mercancía va a contar con una buena capacidad de carga, descarga y transbordo. Ahora refiriéndonos al transporte terrestre, el tipo de transporte es el tipo de transporte más utilizado en los países latinoamericanos, debido en gran parte a sus conflictos socioeconómicos. Este es el transporte más flexible en cuanto a tiempo de entrega y cantidad de productos a transportar. Es el más inseguro y su costo es elevado en comparación con el transporte marítimo. Esa sería toda mi presentación. Jason Herrera Martínez, muchas gracias.